Yo sé que cuando oigan la cita van a pensar que es el mismo mensaje del domingo pasado. Y la hermana me dice que sí. Pero no es el mismo mensaje, es un mensaje con una línea diferente. El tema del mensaje, de la reflexión es el mismo también, pero no es la misma línea de pensamiento. Y usted lo va a notar ahorita que lo veamos. ¿Sí? Primero de los Tesalonicenses, capítulo 1, para los que se acuerdan del domingo pasado, versículos 2 al 10. 2 al 10. ¿Lo tenemos? Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te pedimos que reprendas toda obra de las tinieblas, toda distracción, todo pensamiento ajeno, todo sentimiento y emoción ajena, Señor, sea reprendido y echado afuera en el nombre de Jesús. Padre, reprendemos toda brujería, hechicería, santería y todo aquello que se quiera levantar contra esta iglesia, Señor, lo reprendemos, lo derribamos en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Padre, que tú obres con poder, dándonos la libertad, Padre, en nuestra mente y en nuestra alma, para que podamos recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Háblanos, Espíritu Santo, porque nuestro corazón, nuestra alma necesita una palabra de parte tuya. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria al nombre de Jesús. Decía que, aunque todo parece indicar que es lo mismo, pues no es lo mismo. Esta semana pasada, bueno, este domingo pasado, recordarán que hablábamos acerca de las razones por las cuales todavía la iglesia puede esperar que se cumpla la promesa del Señor de volver por la iglesia. Vimos por lo menos 3 razones por las cuales la iglesia puede todavía creer y debe todavía esperar la venida del Señor. Hay situaciones, hermanos, que están pasando alrededor de todo el mundo y vamos a ver más. Vamos a ver situaciones que todavía quizá escapen a nuestra comprensión, que hay cosas que ya escapan a nuestra comprensión, que ya no sabemos para dónde voltear sin ver algo que tristemente llame nuestra atención sobre algo negativo que pasa en el mundo. Vemos cómo las personas en nuestro tiempo, hermanos, ya no solamente es una cuestión, ¿cuál es la palabra que usan mucho en este tiempo? Ideológica, sino que ya se ha ido más allá de las ideas, ya se ha ido más allá de los pensamientos, al grado que ya hay palabras que usted no puede decir porque resultan más ofensivas que una palabra altisonante. No sé si se han fijado, pero en internet hay videos de personas que hacen sus contenidos, policías, comunicadores y otro tipo de personas, que abiertamente sueltan palabrotas en el internet y no se las censuran. No las censuran. O sea, estamos escuchando cosas, hermanos, que por todos lados, palabras que en nuestro México, en nuestro contexto cultural,
son palabras altisonantes, ofensivas, ¿sí? Que si yo me atreviera a decir una de esas palabras en presencia de mis padres cuando era niño, era una cachetada que me ponían la nariz en la nuca. Yo no sé si a ustedes les tocó. Pero antes yo me acuerdo que palabras de ese tipo, que un niño las dijera, cuidado, porque la chancla voladora salía inmediatamente y ponía el correctivo. En este tiempo, hermanos, vemos cómo hay palabras que no son tan ofensivas, que no debieran ser tan ofensivas y que sin embargo están siendo censuradas porque ofenden a ciertos grupos minoritarios que no debieran ofenderse, pero se ofenden. Hoy vemos, hermanos, cómo es más delito. Estábamos viendo que, bueno, como ustedes sabrán, si no lo saben, pues se enteran. Pero a nosotros se nos salió una cachorra que tenemos en la casa, se nos salió. Y regresó con 9 crías. O sea, no regresó con la nueva, pero ya venía con la 9, venía en cinta, venía preñada. Resulta de que empezamos a ver a quién le regalábamos los cachorritos que nacían, ¿verdad? Que están preciosos, nos quedan 2 por si quieren una. El caso es, hermanos, que me dice mi esposa, ¿qué hacemos con tanto cachorro? Ya no los podemos vender, porque es crimen, es un delito vender un perro, imagínense. Pero no es delito matar a un bebé en el vientre de su mamá. Es un delito, hermanos, golpear a un perro. Pero vemos cómo hay hogares donde los niños sufren maltratos terribles y muchas veces pasan desapercibidos. Me estaba platicando Judith, hay un experimento social, les llaman, de un video donde va un joven caminando por la banqueta detrás de un niño pequeño. Obviamente esto está documentado y es un ejercicio social donde no pasa nada. Pero resulta que la gente alrededor no sabe, y va el niño caminando, y va la persona detrás del niño, lo abraza, le tapa la boca y sale corriendo con él. ¿Y cuántas personas creen que intervinieron para que esa persona no se llevara al niño? Ni una. Nadie se dio cuenta, delante de la gente sucede, hay quienes voltean y lo ven, hay quienes voltean y siguen caminando como si nada. Nadie, aquí no pasó nada, nadie sabe, nadie supo. Así está nuestra sociedad. Como todos sabemos, hermanos, sabemos que el Señor prometió que iba a volver. Juan capítulo 14 nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para que donde yo estoy ustedes también estén conmigo. ¿Sí? Pero estamos viviendo un tiempo, hermanos, en el que quisiéramos que el Señor ya estuviera aquí. En el que quisiéramos que el Señor ya nos hubiera llevado con Él. En el que quisiéramos que ya no seguir dándonos cuenta de todas las cosas que pasan alrededor de nosotros. El Señor prometió, hermanos, que iría y volvería. Y cuando el Señor subió en una nube, usted lo recordará, capítulo 1 de los Hechos, la Biblia nos dice que unos ángeles se pararon a un lado de los discípulos y les dijeron, ¿por qué están mirando al cielo? Jesús, así como lo han visto subir, así volverá una vez más. Entonces, tenemos una promesa de parte de Dios que el Señor Jesucristo volverá por la iglesia. Y Dios mismo nos deja ver algunas señales que nos anuncian su regreso para venir a recogernos. Y precisamente en este tiempo reciente es cuando más de estas señales podemos ver. Tristemente, hermanos, mucho pueblo que se hacía llamar pueblo de Dios, y peor aún, mucho pueblo que hoy se hace llamar pueblo de Dios, no está listo para partir con el Señor. Hay muchos que están en las iglesias, lo hemos dicho muchas veces, en el Instituto Bíblico, ahora que estamos viendo las materias de psicología, sociología, y sí, en estas dos materias es donde se trata el tema. Hemos visto, hermanos, cómo hay una crisis en los niños. Los niños llegan a cierta edad en la que ya no quieren ir a la iglesia, en la que ya no los hace ir a la iglesia. Entre los 12 y los 16 años, 11, 16 años, un promedio, ya no los hacemos ir a la iglesia. Y ven, vamos a la iglesia, no tengo ganas, no voy a jugar,
No nos hacemos ir a la iglesia. Hay una deserción tremenda, hermanos, en las iglesias, una deserción peligrosa en los niños cuando son más vulnerables a la influencia del mundo. Tristemente, hermanos, muchos de esos niños que han crecido en las iglesias han crecido con doctrina, con Biblia, con palabra, pero sin el Espíritu Santo. Y este es el peor de los engaños de Satanás, que ha logrado engañar a muchos, hermanos, haciéndoles creer que van por el camino derecho, cuando en realidad, como dice Proverbios, su fin son caminos de muerte. Sin duda alguna, la iglesia de nuestro tiempo es una iglesia privilegiada, porque nos está tocando vivir los últimos días de la historia humana. Pero también somos una iglesia privilegiada porque sabemos las cosas que están sucediendo y sabemos que hay una palabra que respalda nuestra fe, aún en las cuestiones que están sucediendo. La iglesia de nuestro tiempo, hermanos, debe entender que así como somos una iglesia privilegiada, también somos una iglesia de la que le ha tocado vivir un tiempo peligroso. Un tiempo el más peligroso de la historia. Porque el enemigo de nuestras almas ha desplegado el poder que le ha sido concedido para engañar. Y si le fuera posible, dice la Biblia, aún a los escogidos. El problema, hermanos, es que muchos de los escogidos se han dormido espiritualmente y aún no han sido capaces de despertar. Repito, el tema de esta reflexión es la misma del domingo pasado, esperando la venida de Jesús por nosotros. El creyente de nuestro tiempo tiene que entender la manera, no las razones ya las vimos. Bueno, al menos vimos 3. Pero ya que vimos que tenemos que, pues yo quiero que veamos de qué manera podemos prepararnos para la venida inminente del Señor Jesucristo por nosotros. Ya vimos 3 razones. Ahora quiero que veamos 3 maneras en las que podemos prepararnos. Y quiero irme rápido, hermanos, porque el mensaje de hoy está bastante largo. Regularmente no me extiendo tanto en el escrito. Espero que este escrito no sea demasiado largo y podamos verlo completo. Entonces, el creyente de nuestro tiempo puede prepararse para ver cada vez más inminente regreso de Jesús por la iglesia, teniendo presente el riesgo que corremos todos de ser eliminados. 1 Corintios 9:27 dice el apóstol Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Todos nosotros tenemos el mismo riesgo. Mire, hay personas que le van a decir, no, usted está loco, si es usted salvo para siempre. Si ya usted es salvo, si ya Cristo lo salvó, si ya Cristo perdonó sus pecados, si ya Cristo lo lavó con su sangre, si el Espíritu Santo ya lo selló con su presencia, usted ya no se puede perder. Déjenme decirle, hermanos amados, que el apóstol Pablo dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo. ¿Quién era el apóstol Pablo, hermanos? Siendo heraldo del evangelio, habiendo establecido iglesias por casi todo el imperio romano, tenía temor de ser eliminado. ¿Y quién era él? ¿Quiénes somos nosotros en comparación con él? Y no le estoy diciendo que valgamos menos que él. Lo que estoy diciendo es que Pablo tenía un compromiso fuerte con el Señor. Pablo, hermanos, caminó, porque en aquellos entonces no había autobuses, en aquellos entonces no había Vivebus, no había taxis, no había Uber, no había Didi, no había el Komatsu, no había nada. Tenían que caminar, y si bien les iban en burro, en mula o en caballo. Que a los que nos ha tocado andar en mula por un buen tramo, sí terminamos cansados, ¿no? ¿Verdad que no? No se cansa nada más la mula. Yo me acuerdo cuando andábamos en la sierra, me tocó subir a un pueblo que se llamaba La Nopalera, en una mula. Y de bajada, pues también veníamos arriba de la mula. Pero hermanos, es cansado, es pesado, porque usted viene, va de subida, pues va agarrado de la meta, ¿verdad? Bien a gusto. Pero de bajada, y en aquellas bajadas, que va la mula así, y usted agarrándose de la mula y nomás ve las piedras que pasan por ahí, ¿dónde va usted?
es pesado porque se tiene que ir haciéndose hacia atrás mientras va deteniéndose de las riendas de la brida, del freno de la mula. Y va a estar haciendo presión con las piernas para no caerse de la mula y parece que se va con todo y sigas, ¿no? Y es pesado, es cansado, hermano. O sea, lo que quiero decirles es que Pablo hizo un esfuerzo grande por proclamar el Evangelio. Hizo un esfuerzo grande proclamando el Evangelio. Ahora, al igual que Juan, Pablo pudo ver las calles de oro en el cielo. Pablo pudo ver la ciudad celestial, igual que Juan. Él dice, conozco a un hombre, si en la carne o en el espíritu no lo sé, que subió al tercer cielo y escuchó palabras inefables que no le son dadas al hombre expresar. Ese era Pablo, hermanos. Una persona que había estado en el cielo, que había estado en la presencia de Dios. Cuando estábamos en la sierra, me tocó escuchar de una persona que, según lo que contaba un hermano que se llamaba Lidio, contaba a esta persona que en un culto, esta persona se había desmayado en el culto. Se desmayó y cuando despertó, esta persona decía que había visto la ciudad celestial, que había visto cuál iba a ser su casa si llegaba. Poco tiempo después esta persona se vino a trabajar a Chihuahua y terminó prostituyéndose. Después de haber visto las calles de oro, después de haber visto cuál iba a ser su morada, después de haber visto todo eso, terminó prostituyéndose. Imagine o pongámonos a pensar cuántas cosas hemos visto de parte de Dios, cuántos milagros hemos visto de parte de Dios y cuántos testimonios hemos conocido, cuántos testimonios hemos escuchado de personas que nos han testificado de cuántas victorias han tenido en Cristo. He escuchado, hermanos, en lo personal, en lo particular, he escuchado personas que me han dicho, cuando yo estaba en la iglesia, en fulana iglesia, yo iba con mi pastor y orábamos y echábamos fuera demonios, y orábamos y sanábamos, y los enfermos eran sanados, y orábamos y pasaba esto, y el Señor nos respaldaba así, el Señor nos respaldaba así. Y el problema es que hablan en pasado. Porque han caído, porque han tropezado y no se han podido levantar. Yo creo que, si no todos, algunos de nosotros podríamos conocer personas que han predicado la palabra poderosamente, que Dios los usaba en enseñanza, que Dios los usaba predicando, testificando en las calles, en los camiones, en las iglesias quizá, y de repente los vemos tumbados. Porque estamos corriendo el riesgo. No lo estoy diciendo, hermanos, para levantar el dedo y criticar a aquella persona en el bachi. No lo estoy diciendo, hermanos, para criticar a aquellos que han caído, que han tropezado, que no se han podido levantar. Lo estoy diciendo porque necesitamos entender que hay un riesgo latente, constante. Siempre, hermanos, mientras estemos en esta tierra, siempre está el riesgo de ser eliminados. Pablo dijo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. ¿Cuándo lo dijo? Cuando estaba por ser decapitado. Antes no. Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo dice, prosigo a la meta. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino olvidando todo lo que queda atrás. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, qué importante es, hermanos, que nosotros entendamos esto. Pablo dijo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sé que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermanos? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Que tenemos que tomar un látigo y darnos de azotes nosotros junto con él? No. Lo que está diciendo, hermanos, es que tenemos que disciplinarnos en el Evangelio. Tenemos que tener una disciplina. Y la disciplina no es castigo. No toda, miren. A veces pensamos que todas las disciplinas son castigos. Y no. ¿Cómo quiero decirles?
No todo el castigo es disciplina, pero toda la disciplina exige un esfuerzo de nosotros. Necesitamos esforzarnos, seguir adelante, aferrarnos a la palabra. Miren, lo que está diciendo Pablo es que él no se confiaba en su trabajo. Él no se confiaba en su religión. No se confiaba en las victorias que había logrado en el Evangelio. Él sabía que había muchos riesgos en el camino. Y que debía estar alerta en todo el tiempo de su trayectoria. De lo contrario, podía haber caminado en vano. Muchos me dirán en aquel día, dijo el Señor Jesucristo, Señor, Señor. Nosotros podemos leer el libro de los Hechos un par de horas y lo leemos todo. Dependiendo de lo bueno o lo malo que seamos, ¿verdad? Para leer. Quizá podemos leer un capítulo ahorita, 2 capítulos ayer, mañana, qué sé yo. Pero lo cierto es, hermanos, que leer la historia del apóstol en el libro de los Hechos representa años de vida del apóstol. Nosotros lo podemos leer, repito, en 1, 2, quizá 3 horas, 4 horas. Pero las horas que estamos leyendo, hermanos, el libro de los Hechos, son años que el apóstol vivió, son años que el apóstol estuvo predicando la fe, que estuvo llevando la palabra de Dios, que decidió poner su fe en Jesucristo y servirle, llevando su palabra hasta lo último de la tierra, y lo cumplió. Porque en el tiempo del apóstol Pablo, hermanos, solamente se conocía hasta España, no se conocía más allá del Atlántico. Así que para su tiempo el apóstol Pablo cumple con la gran comisión cuando dice ir por todo el mundo, ir a todas las naciones. Él fue hasta donde pudo llegar, llegó con la palabra de Dios. Les dijo a los romanos, cuando vaya a España, espero que ustedes me encaminen para España. Así que, hermanos, Pablo vivió cosas tremendas en su ministerio. Años de ministerio al servicio de Jesucristo, años de persecuciones por parte de los judíos, años de persecuciones de los gentiles, años de cárcel. Sufrió 4 naufragios, 3 que se relatan en 2 Corintios 11:25, o sea, antes de que se cumpliera Hechos 27, y una vez de camino a Roma cuando iba preso. O sea, él sufre 4 naufragios. Fue azotado con varas, encarcelado en Filipos, mordido por una serpiente venenosa. Todo por predicar el Evangelio de Jesucristo. Y aún así, después de todo eso, él tenía temor de ser eliminado. Yo le pregunto, ¿cuántos naufragios hemos sufrido nosotros? ¿Cuántas víboras nos han mordido? ¿Cuánta gente nos ha perseguido? ¿Cuántas veces nos han apedreado a muerte? Y Pablo tenía temor de ser eliminado. Tristemente hoy en día hay muchos que no tienen o que no sienten el mismo temor y al final vendrán a ser eliminados. Mateo 7:21-23, lo acabo de mencionar hace rato. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca te conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Como ya lo hemos analizado en otras ocasiones, la maldad de estos hombres, hermanos, no consistió en sus malas obras, porque no es maldad echar fuera demonios, no es una obra mala profetizar o predicar la palabra, no es mala obra hacer milagros en el nombre de Jesucristo. La maldad de ellos consistía en el engaño, en querer aprovecharse de la gente que le seguía, en aceptar, escuche lo que le voy a decir, en aceptar la adoración de la gente que recibía alguna bendición de parte de ellos. No es malo, hermano, que una persona sea elogiada por su trabajo. A todo el mundo nos gusta que nos elogien el trabajo, ¿sí o no? Que de repente manda al hermano a repartir, no sé, aguacates y en esa repartición de aguacates logra hacer una venta extra. ¿Se lo van a elogiar? ¿Sí o no? Ah, qué bueno, qué padre, que me vendiste otra tonelada, qué chido.
que hace rendir más la gasolina que otros, lo van a elogiar. Ah, mira, este sí hace rendir la gasolina, el diésel, lo que sé yo. En la maquila, ¿no es cierto que de repente hasta dan reconocimientos, certificados y papelitos de ahí que por haber cumplido con el curso fulano de tal, al mejor empleado del mes? Nos gusta que nos reconozcan. Eso es cierto, hermano, a todo el mundo nos gustan los elogios. El problema es que esos elogios se sienten tan bien que a veces no podemos vivir sin ellos. Dígame, pastor. A mí no me ande diciendo, hermano, dígame, pastor. Los hay, hermanos. Los hay. Déjenme decirle, que a mi pastor, delante de los demás, delante de la gente, por ejemplo, si yo hablo de él delante de los demás, yo digo mi pastor o el pastor fulano. Pero a él, yo digo hermano fulano de tal. Y aquí está mi esposa, que no me deja mentir. Ay, hermano, Dios le bendiga. Nunca en la vida nadie dígame pastor, porque soy su pastor. Nunca. Usted me quiere decir pastor, dígame pastor. Me quiere decir hermano Martín, dígame hermano Martín. ¿Por qué? Porque somos iguales. Somos hijos del mismo Dios, venimos del mismo mundo. El Señor nos rescató de la misma basura. Hermano, el problema de nuestro tiempo es que se siente bien cuando nos halagan. Se siente bien cuando nos levanta la gente, se siente bien. El problema es cuando tomamos eso y no se lo entregamos al Señor. Pedro dijo, ¿por qué nos pega a nosotros como con nuestro propio poder o piedad y hubiéramos hecho matar a este? Sepan que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en Él, por Él, este hombre está en su presencia sano. Qué importante es, hermanos, que nosotros podamos entender en qué consistía la maldad de aquellos hombres. ¿A quién no le gusta que le elogien su trabajo? Sin embargo, lo cierto es que esto puede arrastrar tanto al siervo de Dios como a los que lo levantan. Y como he dicho muchas veces, la culpa no es del indio, sino del que le dice apóstol. Muchas veces nosotros como iglesia tenemos la culpa de que los cantantes cristianos parecen cantantes del mundo. Muchas veces nosotros los cristianos tenemos la culpa de que los buenos predicadores caigan de la gracia, porque nosotros mismos somos los que los levantamos. Y acuérdense de una cosa, Dios siempre se va a encargar de tumbar a los ídolos. ¿Qué pasó con Dagón? ¿Se acuerdan cuando capturaron el arca de Dios los filisteos? ¿Qué pasó con Dagón? ¿Quién lo derribó? Dios siempre se va a encargar de tumbar a los ídolos. Así que nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que entender una cosa. No debemos perder el piso. Él es el que salva, nosotros los que tienen que ser salvados. Él es el que dice salta y nosotros decimos que tan alto, Señor. ¿Me hago entender? Tenemos que tener cuidado, sabiendo que hay un riesgo latente. Tenemos que estar preparados para la venida de Cristo por nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sabiendo que hay un riesgo latente, que estamos en riesgo y que no podemos descuidarnos por ese riesgo en el que estamos. En segundo lugar, el creyente de nuestro tiempo puede prepararse para el cada vez más inminente regreso de Jesucristo por la iglesia, trabajando en su obra. La Biblia nos dice, hermanos amados, primero los Tesalonicenses 1:3, en la segunda parte dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, dice, de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Puesto que estamos hablando, hermanos, de la manera en la que podemos prepararnos, no voy a meterme tanto en la esperanza, pero sí en la obra de la fe y el trabajo de nuestro amor. ¿Por qué trabajamos para Cristo? ¿Por qué trabajamos en el templo? ¿Por qué hacemos planes? Ahorita tenemos la oportunidad de comprar un aire acondicionado, vamos a hacerlo con el favor de Dios, esperamos Dios nos dé
para hacer esos pagos. Son 5 pagos de 1,000 pesos. Pero ahorita estábamos viendo la posibilidad de no ponerlo en el techo, sino de ponerlo en otra parte. ¿Por qué hacemos esos planes? ¿Por qué nos metemos en el problema de picar la pared, de quitar el piso, de poner arreglar bien el baño, de tumbar las tablas que pues daban cosas, entrar al baño de los hombres y arreglarlo? ¿Por qué nos metemos en todo esto, hermano? Por 2 cosas. Número 1, por la fe. Y número 2, porque esa fe nos mueve y nos impulsa a trabajar para Dios. De esta manera, hermano, nosotros nos podemos preparar para recibir al Señor. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el siervo, que espera a su Señor hasta que venga. Todo ese tiempo que el siervo espera a su Señor, ahí va, aunque nada más esté esperando, aunque nada más esté listo para abrirle la puerta, está de servicio, hermano. ¿Sí o no? Está de servicio. Prácticamente está trabajando tiempo extra. Díganme si no es cierto. Porque fácilmente el siervo puede decir: son las 5 de la tarde, se acabó el turno, ahí nos vemos, yo me voy a dormir a ver quién me hable. ¿Sí o no? Pero Dios dice, hermano, que es bienaventurado el siervo que espera a que su Señor venga. La palabra del Señor nos enseña claramente que fuimos llamados no solamente a aceptar el perdón de Dios y no solamente a ser hechos hijos de Dios, fuimos llamados a servir a Dios. ¿De qué manera? De la manera en la que Dios quiera usarnos. Hay diversidad de dones y hay diversidad de ministerios, pero el que hace todas las cosas a través de la iglesia es uno. Nosotros somos usados. Somos usables por Dios. Se oye feo, pero realmente es la realidad. Dios nos puede y nos quiere usar. ¿De qué manera? De la manera que Él quiera. Nosotros tenemos que disponernos a hacer lo que Él quiera. Mire, cuando yo estaba en el Instituto Bíblico hace 20 y tantos años, ya casi 30 yo creo, yo no quería ser pastor. Y se los digo en serio. Yo no quería ser pastor. Es más, yo era líder de jóvenes cuando el Señor me llamó. Y en ese tiempo que yo era líder de jóvenes, nos tocaba hacer el aseo antes de la escuela dominical, o sea, temprano el domingo. Y hablando con los jóvenes, yo les propuse una cosa, porque nadie iba a hacer el aseo. Nadie. Entonces les propuse y les dije: miren, si quieren, cada quien deme 5 pesos por semana. Y con ese dinero juntamos para hacer una despensa y yo hago el aseo. Pero ustedes paguen por el aseo. O sea, esos 5 pesos hacemos una despensa y se lo entregamos a alguno de los hermanos que necesiten en la iglesia. Y así quedamos. Y nada más el primer mes me dieron los 5 pesos, ya después ya no me dieron nada. Pero yo seguía haciendo el aseo. Y en eso estaba, hermanos, haciendo el aseo, cuando el Señor me permitió tener unas visiones ahí en la iglesia. No sé si ya se los he platicado a ustedes o no, pero el Señor me permitió tener una serie de 5 visiones. 4 de las visiones que tuve, yo estaba, en la realidad yo estaba barriendo o trapeando en el templo, y me quedaba recargado haciendo escoba con el trapeador, ¿verdad? Con el mango de la escoba con el trapeador aquí, y escuchaba una voz que predicaba, y veía la iglesia llena de jóvenes, así, muchos jóvenes. Nunca se me ha conseguido predicar a los jóvenes, por cierto, pero una iglesia llena de jóvenes, y aún así entre las bancas, había gente sentada en el piso, porque no había lugar en las bancas, estaba lleno de gente. Y yo escuchaba que alguien predicaba, pero yo nunca había escuchado mi voz en una bocina, y en la bocina mi voz yo la escucho diferente. Y recuerdo que le comenté a 2 hermanos, y por separado, y los 2 me dijeron lo mismo: Dios te está llamando, prepárate. Entonces, cuando yo entré al instituto y nos preguntaron para qué están aquí, qué es lo que quieren, qué es lo que van a hacer cuando salgan. Y pues había que pastor, que evangelista, que misionero, que eso, que lo otro. Cuando me preguntaron a mí, yo dije evangelista. Pero yo tenía la idea equivocada de que los evangelistas eran los predicadores que llegan a las iglesias y predican en las iglesias y se van a otras iglesias.
Y conforme fue avanzando mi preparación, yo seguía con esa idea y seguía con esa idea y seguía con esa idea. Pero Dios fue poniendo las cosas de tal manera que ahorita ya tengo 26 años de pastor, 27 casi. No, yo tengo 27 años de pastor ya. Voy para 28. ¿Qué es lo que le quiero decir, hermano? Que aunque yo no quería ser pastor, yo le dije al Señor que yo no quería ser pastor. Y lo primero que el Señor hizo, aún estando todavía en el instituto, Dios me puso de pastor en un ranchito. No en un rancho, en un ranchito, aquí en Rancho Majalca. Mi esposa me acompañaba, una hermana me acompañaba con los niños chiquitos, nos acompañaba esta hermana. Yo sí tenía un año de cojito cuando comenzamos el ministerio. O cuando estábamos yendo, pues. Entonces, son 26 años. El caso es, hermanos, que ¿en qué vamos a servir a Dios? En lo que Él quiera que nos sirvamos. Y tanto sirve el que predica, como el que enseña a los niños, como el que hace la acción de los baños. Todos tenemos una función. Todos tenemos una función. Pero no podemos hablar de grados de importancia, porque lo importante en la iglesia es el Espíritu Santo. O sea, yo no puedo hablar de grados de importancia entre el pastor y el que hace los baños, porque el importante aquí es el Espíritu Santo. Porque tanto el que predica como el que viene a meter sus manos enguantadas o sin guantes en los excusados, lo hacemos por fe. Porque queremos agradar a nuestro Señor. ¿Me explico? ¿O no me explico? En eso, hermano, en eso se nos debe ir la vida, en el servicio al Señor, que el Señor se agrade de nosotros. Fíjese cómo dice, del trabajo de vuestro amor. El trabajo de vuestro amor. ¿De vuestro amor a quién? Al Señor, primeramente. Al Señor, primeramente. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que una persona venga y agarre la escoba y el trapeador en el templo? Por amor a Dios. Porque, ¿quién le va a aplaudir en la iglesia por hacer eso? ¿Quién le va a aplaudir en la iglesia por limpiar los baños? ¿Quién le va a aplaudir en la iglesia por eso? Nadie. Pero la palabra del Señor nos dice, hermano, que nuestra recompensa está en los cielos, que nuestro Señor se agrada de aquel que le sirve con amor. Y esto es importante, hermano, me llama mucho la atención, porque esto se puede interpretar de dos maneras o en dos líneas, vertical primeramente y en segundo lugar de manera horizontal también. ¿Qué quiero decir con vertical? Que lo primero la primera razón por la que servimos es por amor a Dios, porque lo amamos a Él. Porque Él nos amó primero, porque Él nos perdonó, porque Él cambió nuestras vidas, porque Él nos transformó, le amamos a Él. Y segundo, horizontal, porque amamos a nuestros hermanos. Y lo hacemos con gusto, por amor a nuestros hermanos. Que nos aplauden, que no nos aplauden, gloria a Dios, le seguimos amando igual. Por eso lo hacemos, por eso servimos. Por amor, la palabra de Dios nos dice en Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tengas poder para hacerlo. Miren, mucha gente va a venir y ha venido a las iglesias a aprovecharse de las iglesias. Es que tengo necesidad, es que me he comido, es que me he trabajado, y ya me acuerdo de muchas cosas. Pero dice la palabra del Señor, a quien es debido. ¿Se debe ayudar a una persona que tiene hambre? Depende. ¿Por qué tiene hambre? ¿Por qué no ha comido? Hace unos días atrás estábamos mi esposa y yo ahí en la comida china aquí en la Soriana, y estaba un muchacho ahí pidiendo dinero. Y cuando yo me senté a esperar a mi esposa, porque mi esposa andaba trayendo las sodas, cuando yo me siento, el muchacho ya no estaba ahí, pero había unas personas sentadas en una mesa, y esas personas le compraron un plato de comida al muchacho. Y el muchacho se fue con su plato de comida. No tardó ni 5 minutos en regresar.
y pararse donde estaba, pedir dinero otra vez. La cosa es, ¿por qué tiene hambre? O sea, es un muchacho que se puede ir a trabajar a la obra, por ejemplo. Ahora, yo no conozco su estado de salud, a lo mejor está enfermo de la columna, a lo mejor está enfermo de la cintura, a lo mejor no puede con el bote. Pero hay muchas cosas que pueden hacer. Me acuerdo que había un hombre en la calle Escudero y Universidad, no sé cuántos les habrá tocado verlo, un hombre que no tenía las dos piernas. Y vendía chicles y vendía el periódico. Hoy vemos personas perfectamente que pueden agarrar un periódico, que pueden agarrar una caja de chicles, que pueden hacer algo. Hermanos, tenemos que ser muy, muy claros en esto. No le estoy diciendo que cierre su corazón. Y no le estoy diciendo que cierre su mano para no dar. Le estoy diciendo, hermano, que sí debemos hacerlo a quien se debe. A quien es debido. ¿Cuándo? Cuando tengas con qué hacerlo. Porque no vas a dejar a tu casa sin comer para que otro tenga que comer. No sé si me estoy explicando. Tenemos que ser sabios en el apoyar, en el dar. Pero una cosa es ser sabio y otra cosa es ser tacaño. Por amor a las personas, vamos a apoyar a los que lo necesitan. Y de la manera que lo necesiten. Porque si llega un adicto a pedirnos dinero para comer, ¿qué le vamos a dar si tenemos la posibilidad? Un taco, pero no dinero. O sea, aquí la cosa es, hermanos, que tengamos la sabiduría y el entendimiento de cómo hacer las cosas. Pero siempre, siempre, hermano, trabajando para la gloria del reino de Dios. Haciendo las cosas para la gloria del reino de Dios. Si se ofrece algún día ir al hospital a llevar burritos, hay que ser sabios. Hay personas que nada más viven de pedir dinero y de pedir comida en el hospital sin tener la necesidad. Conocemos, ¿verdad? Conocemos personas que tienen las fuerzas para trabajar y que se llevan bolsas para llevarse la comida que les dan porque ni siquiera se la comen ahí, para llevárselas a sus casas. Y tienen la manera de trabajar. Si Dios nos permite, hermano, y que Dios nos permita ir a apoyar a los migrantes, ir a apoyar al hospital, que en el hospital, hermano, la cosa es meterse a urgencias y decir, pero aquí tenemos burritos afuera. Aquí hay burritos afuera. ¿Sabe qué hacen en Torreón? En Torreón vocean a la gente que está con los enfermos internados. Las personas con pacientes internos pasan al comedor y ya llegan los voluntarios y se baja toda la gente a comer. Pero son gente que tiene enfermos en el hospital, no sé si me explico. No le estoy diciendo que no ayude, que no sirva, no. Lo que le quiero decir es que lo hagamos con inteligencia. Que seamos sagaces como serpientes y mansos como palomas. Como dice la Escritura. Pero siempre en el servicio para darle la gloria a Dios. Siempre glorificando al Señor. En tercer lugar, hermanos, porque se nos está yendo el tiempo, el creyente de nuestro tiempo puede prepararse para la cada vez más inminente regreso de Jesús por la iglesia, aferrándonos, hermanos, pero de veras aferrándonos a la palabra de Dios, aunque todo parezca que va en contra. Primero los Tesalonicenses 1:6 dice la palabra, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Recibiendo la palabra aún, aunque todo parezca negativo. Miren, el diablo sabe que le queda poco tiempo. Eso dice la Escritura, Apocalipsis 12:12. Como decíamos hace unos días, las cosas no siempre son como nosotros quisiéramos. A veces oramos y parece que estamos pidiendo lo contrario. ¿Ah? Señor, que se le quite lo borracho, y llega, pero que si bien servido el hombre. Señor, que se le quite lo violento, y llega todo raspado, todo golpeado, todo. Parece que estamos pidiendo todo. Señor, que se convierta, y santo Dios. Sin embargo, hermanos, debiéramos de entender que el enemigo está trabajando. ¿Alguien ha escuchado la frase, el diablo no duerme? El Señor nos reprenda, ¿verdad? ¿Alguien ha escuchado esa frase alguna vez? El diablo no duerme.
A nosotros es lo que se nos duerme, ¿verdad? De repente. Pero estamos viviendo tiempos, hermanos, en los que pareciera que la negra noche tendió su manto, dijo Pedro Infante, ¿verdad? Y Pedro Vargas. Y no parece querer amanecer. ¿Han escuchado hablar del caso de este niño de Juárez? Eitan David, ¿cómo se llama? Daniel. Era un niño que, finado por su madre y su familia, 4 personas más además de su mamá, lo encontraron en un costal, en un lote baldío. Y bueno, ya hasta le compuso en un corrido. Está por ahí en YouTube. Y me llama la atención, hermanos. He escuchado ese corrido, lo escuché y la verdad que se me salieron las lágrimas. Y hay una frase al final del corrido, donde el autor le dice al niño, vuela al cielo, algo así le dice, ve al cielo y llévales este mensaje. Dile a Dios, dice la canción, esas entre líneas, que venga, porque lo necesitamos. Y esto es una realidad, hermanos. La verdad es que sí necesitamos que el Señor venga por nosotros, pero necesitamos estar listos cuando Él venga. ¿Y cómo vamos a estar listos, hermanos? Necesitamos aferrarnos a la palabra que hemos recibido. La verdad, hermanos, es que quisiéramos hacer lo que dicen que hacen las avestruces, que meten la cabeza en la arena y no se dan cuenta de lo que pasa alrededor. Lo cierto es que no hacen eso, pero así es un dicho, así dice el dicho, que las avestruces se entierran la cabeza en la arena. Quisiéramos hacer eso, hermano, para no darnos cuenta de todo lo que sucede alrededor de nosotros. Ayer o el domingo, no recuerdo, creo que fue el domingo, salimos del culto y yo sentía una fuerte opresión en el pecho. Creo que este domingo tuvimos un altar muy bonito. Creo que Dios habló a nuestras vidas este domingo. No pudimos transmitir el mensaje por fallas en la computadora, pero creo que tuvimos un mensaje muy, muy directo de parte de Dios y muy hermoso el altar. Dios estuvo aquí el domingo y trató con nosotros. Pero cuando salimos, yo sentía una opresión rara en el pecho, como algo que me quemaba el pecho. Y es que de repente, hermanos, no sabemos ya para dónde voltear y que podamos ver un mundo diferente. Quisiéramos ver un mundo distinto al que vemos. Sin tanta maldad, sin tanta oscuridad rodeando la tierra. Cuando éramos niños, cuando yo era niño, recuerdo que nunca el viejo gordo me trajo lo que yo quería en Navidad. Pero yo me acuerdo que siempre, hermanos, al irnos a acostar no nos podíamos dormir. Y nuestros papás o nuestros tíos, cuando nos juntábamos con alguna de las otras familias, váyanse a dormir ya, y ya es hora, ya duérmanse, y no va a venir el viejo gordo. Y no nos podíamos dormir. Era una desesperación, era una ansiedad el podernos levantar al día siguiente o a las 12 de la noche que nos levantaban. Era una ansiedad la que teníamos y no nos podíamos despertar o dormir, mejor dicho. Ya cuando nos dormíamos ya nos despertábamos en la mañana, ya 6, 7 de la mañana. Y dependiendo de lo cruz que estuvieran, ¿verdad? Los familiares, ya nos despertaban a veces hasta mediodía. El caso es, hermanos, que había una ansiedad por despertar, porque llegara la mañana siguiente. A veces nos sentimos ansiosos y desesperados. Ya quisiéramos que el Señor viniera por nosotros. Ya quisiéramos que el Señor estuviera en las nubes llamándonos por nuestro nombre y estar con Él por la eternidad.
y nos desesperamos porque no vemos la hora. De repente yo quisiera decirle, Señor, ya, Señor, ya no aguanto más, ya ven por nosotros, ya necesitamos estar allá. Hay una desesperación, hermanos, en nosotros porque ya nos queremos ir, porque ya queremos estar allá. Y sin embargo, hermanos, todavía hoy necesitamos aferrarnos a la promesa. Todavía hoy necesitamos aferrarnos, porque hay que decir los pueblos, ¿dónde está ahora su Dios? ¿Saben qué? Eso es lo que mucha gente dice ahorita. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué está pasando lo que está pasando en Gaza? ¿Por qué está pasando lo que está pasando en Israel? ¿Por qué está pasando lo que está pasando en Irán? ¿Por qué pasa lo que pasa en Oaxaca, en Chiapas? ¿Por qué México está como está? Hermanos, lo que está pasando en el mundo sucede por dos cosas. Número uno, porque el hombre ha hecho un lado a Dios. Y dos, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y si la palabra de Dios se tiene que cumplir, entonces nosotros tenemos que aferrarnos más y más a esta palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 22, versículo 6 al 7. 22 del 6 al 7 dice la palabra del Señor. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, su mensajero, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. Las cosas que ¿qué? Deben. No dice las cosas que pueden. No dice las cosas que tal vez sucedan. Dice las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hermano, hoy nosotros debemos de entender, así como lo hemos dicho en incontables ocasiones, si las cosas que están sucediendo en nuestros días no estuvieran pasando, tendríamos razones para preocuparnos. Podríamos pensar que la Biblia no son solo imaginaciones de alguien que tuvo pesadillas o alguien que se metió alguna sustancia al cuerpo y tuvo alucinaciones. Sin embargo, conforme pasan los días, conforme pasan los tiempos, vemos las cosas que pasan a nuestro alrededor y nos damos cuenta de por lo menos dos cosas. Número uno, que la Biblia fue escrita o inspirada para ser escrita por alguien que sabía exactamente qué era lo que iba a suceder en los tiempos finales. Alguien sabía lo que estaba por suceder e inspiró a 40 escritores para que en un lapso de 1500 años escribieran las cosas que hoy estamos viendo. Alguien lo sabía. O dos, que el que inspiró la Biblia es fiel a su palabra y que la va a cumplir, pase lo que pase y le pese a quien le pese. Le duela a quien le duela. Él prometió volver por nosotros. Y pase lo que pase y le duela a quien le duela, Él va a venir. Así que nosotros, hermanos, tenemos que aferrarnos a esa palabra, a esta palabra, que nos dice todo lo que va a suceder y que nos dice que a pesar de lo que suceda, usted y yo tenemos que ser fieles y aferrarnos a esta palabra. ¿Me hago entender? Entonces, hermanos, Maranata, el Señor viene. Preparémonos. Estemos listos para su venida. Que Dios nos ayude, hermano. Hemos visto al menos tres cosas importantes. Hay más, por supuesto. Pero con esas tres, hermanos, podemos empezar. Preparémonos. Cristo viene por nosotros. Póngase sobre sus pies. Eterno Dios y Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús venimos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por tu fidelidad, porque sigues hablando, Señor, en nuestro corazón. Y en el nombre de Jesús, Padre, en esta tarde, en esta noche ya, Señor, yo quiero pedirte por tu misericordia,
por tu fidelidad, por tu gran amor por nosotros. Ayúdanos a estar listos, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a servirte por amor, a estar, Señor, delante de tu presencia, Padre Celestial, alabándote, glorificándote, exaltándote, Señor, conscientes de los riesgos que corremos en el camino, Señor, que no nos dejemos sorprender, Señor, por el enemigo de nuestras almas. En el nombre de Jesús, Padre, yo te ruego que te glorifiques. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder en Peniel, Señor, en nuestras vidas, en mi hogar, Señor. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe en ti y en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a servirte por amor, a no dejar que el mundo, a no dejar que los halagos nos envuelvan y nos distraigan, Señor, del camino que tenemos que recorrer, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos para que podamos tener cuidado en nuestro caminar diario. Ayúdanos para que podamos fijarnos en cada paso que damos, Señor. Para gloria de tu nombre nos ponemos en tus manos y te suplicamos, Señor, ayúdanos a llegar a la meta. Ayúdanos a oír tu voz cuando vengas por nosotros. Porque ciertamente, Señor, no nos queremos quedar el día del arrebatamiento. Llévanos con bien hasta ti, Señor. Guíanos por todo el camino hasta ti, Espíritu Santo. Padre, permítenos entrar a las moradas eternas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Despídanse de los hermanos y nos vemos con el favor de Dios el viernes para la oración a las 6 de la tarde. Dios los bendiga.